generales, ¿ya? En esta parte de la flora nos vamos a las patologías. De las patologías que ya hemos visto, pero vamos a ver o enfocarnos un poco más en la parte dermatológica, es el imperio. Recordemos que el imperio que dijimos que era la patología infecciosa más frecuente en los lactantes, ¿no? En los niños lactantes. Es la característica. Son lactantes, son niños de 2 años, 1 año. Y mayoritariamente lo que va a producir esto son lesiones vesiculares o pustulosas, ¿no? Pueden ser vesículas o pústulas que finalmente van a formar una costra, que se le llama costra mielicéntrica, como la miel, ¿no? Miel y céntrica, ¿no? Porque característicamente van a ser lesiones amarillentas, ¿no? Otra característica de estas lesiones es que son muy contagiosas. Entonces, generalmente, si hay un niño que tiene esta patología, por ejemplo, ustedes están haciendo su serum, tienen un niñito con un impétigo, lo que tienen que hacer es monitorizar a todo el colegio, ver cuántos niños tienen, porque probablemente no solamente sean niños, sino sean varios niños, ¿ya? Muy bien, en este caso, las dos bacterias que están asociadas al impétigo son los estafilococos y los estreptococos. Y para esta parte se clasifican en 2 tipos de impétigo. El impétigo ampolloso, ¿no? Ampolloso, que es producido por el estafilococo, y el impétigo no ampolloso, que es producido por el Streptococcus pyogenes. Entonces, son 2 tipos de bacterias que pueden estar asociadas, ¿no? Es decir, ampollosa, ¿no? Producida por el Staphylococcus aureus, y la parte de Streptococcus, ¿no? Streptococcus pyogenes, que produce las no ampollosas. Entonces, esto, por ejemplo, son las ampollas, y acá de alguna forma podemos ver, ¿no? Que hay alguna característica o una secreción purulenta, ¿no? Dentro de la ampolla, ¿no? Son los característicos, ¿ya? Entonces, estas lesiones finalmente van a tener algunos resultados. Esto también, otra forma es, o otra clasificación es cuando lo clasificamos en primario y secundario. Por ejemplo, el primario es cuando el niñito no tiene ninguna lesión y aparece, ¿no? Entonces, finalmente el niñito que pasó, le dio un impétigo primario. Y lo otro, lo que se llama es la impetigización o impétigo secundario. ¿Eso qué significa? Que yo tengo, por ejemplo, una enfermedad dermatológica y finalmente esta se infecta. Por ejemplo, una sarna, una dermatitis de contacto, ¿no? Una dermatitis seborreica, no sé, cualquier tipo de lesiones dermatitis que finalmente se infectan y que produce característicamente impétigo. Entonces, ¿esto cómo se le llama? Impétigo secundario. Entonces, como decimos, se especificaba, es muy buloso y no buloso, ¿ya? Muy bien, entonces estas lesiones pueden complicarse. Acuérdense que de alguna forma podemos tener manifestaciones renales, ¿no? Más que todo con el Streptococcus pyogenes y producir un síndrome nefrítico, ¿no? Una glomerulonefritis infecciosa es la principal complicación asociada a estos cuadros dermatológicos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Al niñito, si de alguna forma el contagio es, ¿cómo es el contagio? Es por fomite. ¿Qué es fomite? Contacto con cosas que los niños pueden jugar, por ejemplo, una guardería, su juguete, su mesa, ¿no? O el contacto pilario, ¿no? Si los niños son muy efusivos se abrazan y todos se contagian. Entonces, es la característica. Entonces, siempre hay que mantener las uñas limpias, baño diario, todas las características que podemos dar a uno. Y el tratamiento, así como en la parte que vimos hace ratito, el tratamiento es tópico. Generalmente utilizamos mucho la mupirocina, ¿no? Ese es el tratamiento de elección. Lógico, si esto ya es una investigación secundaria y o, ¿no? Las lesiones son múltiples, podemos darle antibióticos sistémicos, ¿no? ¿Qué utilizamos mucho acá? La dicloxacilina en jarabe, amoxicilina ácido clavulámico en jarabe, cefalexina en jarabe, ¿no? Y de alguna forma, si esto ya el paciente pues, está con un cuadro febril o está séptico, hay que hospitalizarlo para el tratamiento antibiótico, ¿no? Que es lo más raro, ¿no? Generalmente estas lesiones no te llevan, raramente te llevan a un cuadro de sepsis, ¿ya? Lo otro que tenemos son las foliculitis, ¿no? ¿Qué bacteria está asociada a la foliculitis? El Staphylococcus aureus. ¿Qué significa la foliculitis? Que es la infección de un folículo piloso, ¿no? Si estas infecciones de estos folículos pilosos generalmente son mayores o te producen ya accesos, ahí se le llama forunculosis, ¿no? Que ya son otro tipo de lesiones, ¿no? Mucho más profundo. Y generalmente cuando estas forunculosis, es decir, estos accesos se juntan, es decir, tengo un montón de accesos, ¿no? Que finalmente han producido por que se han producido inicialmente por una foliculitis, se llama antrax, ¿no? Es decir, foliculitis, inflamación folículo piloso, cuando estos forman excesos forúnculos y cuando los forúnculos se unen, antrax, ¿ya? Esas son las manifestaciones de alguna forma de la foliculitis, ¿no? Hay diferentes tipos de foliculitis en general, ¿no?
dolor leve, erupción, rash, ¿no? Pústulas, fruto en el acné, que son las características clínicas, ¿no? Acá están otras manifestaciones. Y el tratamiento, lo mismo, puede ser tópico como pirusina o clindamicina vía oral, y si de alguna forma se puede hacer lavado con peróxido de benzoilo, y en algunos casos dar tratamiento oral, ¿no? Esta es otra manifestación. Esto sí es un poquito más grave, ¿no? Acá ya no solamente hay una manifestación, digamos, tan superficial, ¿no? Acá ya la lesión es mucho más profunda. El estigma puede ser producido por el Streptococcus pyogenes, por el Staphylococcus aureus, y característicamente, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver lesiones, ¿no? O úlceras, ¿no? Un estigma son lesiones ulceradas que se llaman lesiones en sacabucado, ¿no? Y que esto generalmente va a estar asociado a problemas de inmunodeficiencias, ¿no? Por ejemplo, tal vez un niñito, ¿no? Con algún tipo de cáncer, quimioterapia, ¿no? Que pueden hacer estas lesiones que ven acá. No son característicamente, son lesiones, son úlceras, ¿no? Pero producidas por bacterias, ¿no? Pero la bacteria más bonita, ¿no? Lesiones que se les llama lesiones de sacabucado, porque en dermatología que le llamamos sacabucado es cuando pareciera que tú lo hubieras cortado perfectamente, ¿no? Así como que tiene límites de volumen, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros en sacabucado en la parte de dermatología. El tratamiento acá, lógico, ya no es tanto, es un tratamiento localizado. Se puede utilizar también para la parte de las úlceras, pero acá el tratamiento sí es más bioral o endovenoso, no es tanto ya un tratamiento tan tópico, ¿ya? Y lo otro son las celulitis. Y acá lo que hay que recordar son los dos diagnósticos que siempre se buscan en la parte diferencial, ¿no? Lo que es la celulitis y lo que es la erisipela, ¿ya? Las dos son infecciones de piel y partes blandas, así se llama, infecciones de piel y partes blandas. Dentro de esas tenemos los que hemos descrito y tenemos la celulitis y la erisipela. ¿Cuál es la diferencia? Uno es la profundidad, ¿no? Por ejemplo, la celulitis afecta la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, o hipodermis. En cambio, la erisipela afecta a la parte más superficial, que se llama la dermis superficial. La celulitis casi siempre es producido por el Staphylococcus aureus. En cambio, la erisipela generalmente es producida por el Streptococcus pyogenes, ¿no? Son algunas características que nos pueden de alguna forma dar, ¿no? Sí, en general es producido más por el Staphylococcus, segundo el Streptococcus pyogenes, y son infecciones de piel y partes blandas, ¿no? Sí, hay diferentes factores predisponentes, ¿no? Por ejemplo, heridas, ¿no? Infección de los dedos del pie, ¿no? Edema, ¿no? Que son factores de riesgo, ¿no? Edad, obesidad, diabetes. Generalmente, muchas de las celulitis pueden ser manejadas en forma ambulatoria, en tratamiento ambulatorio, ¿no? Pero los casos así más complicados generalmente que son diabéticos y obesos, ¿no? Generalmente son alcohólicos, pacientes abandonados, a veces también que los llevan a los hospitales, ¿no? Estos son, digamos, los factores que predisponen a ciertas personas a hacer más cirrosis, ¿no? Entonces, ¿qué voy a encontrar yo? Una piel caliente, edematosa, que en algunos casos puede estar con ampollas, ¿no? Es la característica de eso. Entonces, generalmente, la mayoría de veces, ¿no? Estos cuadros clínicos, si es que no hay algún factor de riesgo, se podría de alguna forma manejar de problemas tratamiento ambulatorio domiciliario. Pero en algunos casos, por ejemplo, si el paciente tiene un cuadro de sepsis, o séptico, o es diabético, o es obeso, o tiene alguna patología asociada, lo mejor que es hospitalizarlo para darles tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, el tratamiento antibiótico puede ser bioral, ¿no? En caso de que su paciente, para entender, algunos de ustedes tienen una celulitis, son jóvenes, no tienen ninguna comorbilidad, a casa, hielo, ¿no? Su reposo relativo, pierna en alto, desde la miembro inferior, y su dicloxacilina o cefalexina bioral. En cambio, si es un paciente que tiene una celulitis, pero es diabético, ¿no? Y la celulitis está, por ejemplo, en cara, es una celulitis grande, tiene ampollas, ¿no? Hospitalizado. Ahí que le damos oxacilina o podemos darle cefazolina o clindamicina endovenosa, ¿no? Este tratamiento que se da, clindamicina generalmente sí es alérgica. Y si es una celulitis recurrente, ¿no? O ya es un diabético a larga data, ¿no? O si es un paciente que tiene algún factor de inmunosupresión y pienso yo que puede haber algún riesgo, ¿no? de estafilococo meticilino resistente, lo que podría darle es vancomicina, ¿no? Que también es tratamiento endovenoso. Entonces, mucho del tratamiento va a depender de qué, de la edad, factores de riesgo, patologías, si tiene criterios de cirrosis o no. Es decir,
eso va a tomar la decisión de dos cosas, ¿no? Decidir si el tratamiento es ambulatorio, hospitalizado o qué antibiótico le voy a dar. Esa es la característica de esto. Entonces, la erisipela, ¿no? Generalmente es por estreptococo, decíamos, y generalmente afecta más a la cara, ¿no? Que es la característica, ¿no? Por eso que vemos acá en parte de la cara. Generalmente no se hace pruebas diagnósticas, generalmente la sospecha es clínica, lógico se sospecha que está en un cuadro de sepsis, ¿no? Tal vez tomar cultivos, aunque hallar bacterias de celulitis en sangre es casi 3%, aquí sí, generalmente no se aísla. Pero igual, cultivos, ¿no? Por ejemplo, si hay una ampolla purulenta, tal vez se puede hacer una aspiración y mandar el cultivo, ¿no? Un hemograma, PCR, con procalcitonina, ¿no? Si es un paciente ya que tiene otras comorbilidades con los exámenes, pero generalmente no más una celulitis en un paciente joven, si puede de riesgo, ni un examen. Se lo manda a su casa, se lo revalúa en 48 horas. Si vemos que hay mala evolución, lo hospitalizamos, ¿no? Pero generalmente el tratamiento es ambulatorio. Este cuadrito es el más importante, chicos, para la diferenciación entre uno y otro, ¿ya? Es lo que hemos estado conversando. La erisipela que dijimos que era más, ¿qué? Más superficial, ¿no? Y la celulitis que dijimos que era más profunda. Uno, que generalmente la bacteria mayormente asociada, ¿no? Para celulitis es estafilococo y para erisipela es estreptococo. En algunas bibliografías puede cambiar y te pueden decir que la principal causa de infecciones de celulitis y erisipela son estafilococo. Eso sí podríamos cambiar, ¿ya? Primero estafilococo, segundo estreptococo. ¿Qué te van a producir los dos? Eritema, edema, calor y dolor. Estos chicos es lo que generalmente les ponen en los casos clínicos para diferenciar la delimitación. La erisipela, como dice ahí, que tiene bordes bien delimitados. ¿Qué significa esto? Que generalmente tú sabes, lo dibujas y vas a ver que hay una forma de final del eritema. En cambio, en la celulitis es más difícil. Generalmente se entremezcla entre eritema y piel sana. Entonces no se logra bien la delimitación. La erisipela mayoritariamente es en cara primero y piernas en segundo. En cambio, la celulitis es mayoritariamente ¿dónde? En piernas y en cara, ¿no? Es decir, esa es la diferencia. Y lo otro, el tratamiento, que generalmente ya penicilinas por la resistencia no lo utilizamos. Entonces, la mayoría de veces, ya sea para erisipela o celulitis, ¿no? Si es un tratamiento, digamos, ambulatorio, podríamos utilizar la dicloxacilina, ¿no? Lo que decimos un ratito, ¿no? Dicloxacilina vía oral o una cefalosporina de primera generación, una cefalexina vía oral, o de alguna forma se sabe que con las penicilinas, clindamicina. En cambio, si es un paciente que voy a hospitalizarlo con una celulitis, ¿no? Y sospecho que no es un paciente que tiene riesgo de estafilococo aureus meticilino resistente, lo que yo podría optar por darle podría optar por darle una oxacilina, ¿no? Una cefazolina, una clindamicina, que es alérgico a penicilinas, o si sospecho que es una estafilococo aureus meticilino resistente, la vancomicina, ¿no? Que ese es, digamos, el esquema terapéutico. Chicos, las últimas psicosomáticas vamos a mostrar. Claro, cosas frecuentes, chicos.